Ok, hoy resolveremos el problema número 3. En el problema número 3, como primera parte, tenemos un circuito combinado serie paralelo. Y la primera pregunta nos dice que argumentemos que si el voltaje en la resistencia de 4 ohms es igual al voltaje en la resistencia de 12 ohms. Por simplicidad, le voy a llamar a la resistencia de 4 ohms, le voy a llamar R1. Y a la resistencia de 12 ohms, le voy a llamar una R2. Y a la resistencia de 5 ohms, R3. Por lo tanto, aquí le voy a llamar un voltaje 1, un voltaje 2 y un voltaje 3 en la resistencia R3 de 5 ohms. Contestando la pregunta número 3, inciso A, me dicen, ¿es igual el voltaje? Sí, sí es igual el voltaje. Es correcta la afirmación. ¿Por qué? Porque la resistencia de 4 ohms y de 12 ohms están en paralelo. Y en paralelo los voltajes son iguales. Por lo tanto, el voltaje en 1 es igual al voltaje en 2. Inciso B. ¿Cuál es la resistencia que disipa mayor potencia? Pues la potencia la podemos relacionar con el brillo y por lo tanto la potencia igual a B por I. Tenemos que ver, por lo tanto, dónde es más grande el voltaje. Y el voltaje en 3 es más grande que el voltaje que hay en la resistencia 1 y el voltaje en 1 es igual al voltaje en 2. Es más, todavía la corriente en la lámpara 3, en la de 5 ohms, es más grande. Por lo tanto, la potencia en la lámpara 3 es mayor a la potencia de 1 y a la potencia de 2. Y si es más todavía, contestáramos, ¿cómo es la potencia entre la lámpara 1 y la lámpara 2? Igual, la potencia en la lámpara 1 tiene que ser más grande a la potencia en la lámpara 2. ¿Por qué? Porque la corriente es más grande en la resistencia de 4 ohms en la lámpara 1 y es menor en la de 12 ohms y ese es el inciso C. Respondo el inciso C. El inciso C dice que la corriente que pasa por la resistencia de 4 es igual a la corriente que pasa por la resistencia de 12. No, no es correcta la afirmación. ¿Por qué? Por lo siguiente. Viene la corriente por aquí. Viene aquí. Aquí se divide. Parte de esa corriente se va por la de 4 ohms y otra parte se va por la de 12 ohms. ¿Por dónde se va más corriente? Se va más corriente por la de 4 ohms porque ofrece menos resistencia. Por lo tanto, la corriente en la lámpara 1 es más grande a la corriente que pasa por la lámpara 2. En el inciso D, nos dicen, ¿cuánto vale la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohms? 9 amperes. ¿Por qué? Vienen entrando 9 amperes, llegan aquí, aquí se dividen, parte se va por R1, parte se va por R2, se vuelvan a juntar en este nodo.
y aquí vuelven a salir 9 amperes. Voy a usar el siguiente circuito para explicarlo, como esto, muy parecido a esto. Viene la corriente, aquí se divide. Parte de esa corriente se va por la de 4 ohms y parte se va por la de 12 ohms. Se va más corriente por la de 4 ohms porque es menor la resistencia. Y vuelven aquí y vuelven a salir 1.25 amperes. ¿Ok? Y con eso doy por contestada la pregunta número 3.